Bueno, estamos en la herramienta con Paula David, representante del Partido Comunista Revolucionario, del PCR, 960, de Unidad Popular. ¿Cómo andás, Paula? Bueno, muy bien, muchas gracias por el espacio y así es, estamos con la lista 960 presentándonos junto al conjunto de la Unidad Popular en estas elecciones nacionales. Ya nos habíamos presentado también en el año 2014. Claro. ¿Cómo ves esta última tirada de las elecciones? Bueno, nosotros y nosotras con una militancia realmente importante, ¿no? Estamos teniendo mesas en el centro, sobre todo, y en la zona oeste de Montevideo, y también en algunos departamentos del país, y o sea, ferias que hemos tenido el fin de semana, tratando de a través de nuestros contactos poder hacer llegar la lista a todos los amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. También tenemos un número de celular que es el 098 000 960, a través Bien, del cual cualquier persona nos puede hacer llegar un pedido de listas o de información, material o dudas, consultas que quiera evacuar también allí. impecable. Ahora, de cara a estas elecciones, ¿no? Que todo el mundo promete, todo el mundo habla, pero, por ejemplo, pocas veces se escucha hablar sobre el tema de la SAFAP, ¿no? En realidad, la SAFAP no es algo que sea sano o bueno económicamente para el trabajador. Hay gente que dice que se puede derogar. Este, ¿Cómo es el tema? ¿Se puede derogar? ¿No se puede? Sí, nosotros entendemos que se puede derogar, de hecho está establecido en el programa, y creemos que si no se ha hecho es por voluntad política, Claro, ¿no? Porque en a realidad eso iba. Hay una cuestión de voluntad política y de intereses propios de los partidos, digamos, los tres partidos tradicionales, porque ahora ya son tres partidos tradicionales, Mm. por la cual no se ha hecho nada, o se ha hecho Exacto, muy poco. exacto. Es decir, la política en cuanto a la seguridad social realmente ha sido nefasta en términos de, bueno, de las jubilaciones miserables, en cuanto a la falta del aguinaldo, que no, es inexistente. En cuanto también a las AFAP, que son una estafa realmente, Claro. toda una vida de trabajo y después los trabajadores y las trabajadoras se terminan jubilando con muy poco y bueno, y su jubilación se ve sometida a la especulación y para la ganancia de grandes empresas, en realidad, ¿no? En definitiva. Claro, porque aparte te dan, como por ejemplo he hecho yo, han hecho diferentes compañeros, que han ido a averiguar, bueno, a ver, cuando yo me jubile, ¿cuánto cobraría? Y te hacen un estimado, pero vos no sabés cuánto vas a estar ganando de acá a 10 o 15 años. Digo, no sé si ese estimado es real o no es real, o sea, y aparte el costo de vida va a ser diferente también. Exactamente. Entonces, nosotros decimos firmemente que las AFAP no hay que darles cabida y que es posible. Si no lo han hecho, ha sido como en tantos otros temas para beneficiar al gran capital a costa del bolsillo del pueblo. O sea, con voluntad política, las AFAP se pueden derogar y toda esa plata pasaría al BPS. Exacto, sí, que es Claro. como debe ser, ¿no? Para tener una seguridad social basada, digamos, en la solidaridad y realmente que atienda las necesidades de una población que tiene ciertas, eh, ciertos costos que cubrir en una etapa de la vida, ¿no? Particular, luego de toda una vida de trabajo, nada más ni nada menos. Claro, y sí, ni hablar. Eh, con respecto a la igualdad de género, que también se está hablando, ¿cómo ves vos desde el PCR toda esta movida? ¿Se ha logrado algo? ¿No se ha logrado mucho? Obviamente que falta. Sí, bueno, nosotras militamos, las compañeras que estamos en la 960, militamos en el movimiento de mujeres y consideramos que todo lo que se ha logrado, que sí, obviamente ha habido avances, siempre ha sido gracias a la lucha de las mujeres organizadas en la calle, eh, pero obviamente que pensamos que hay una situación realmente preocupante desde el punto de vista que la vida de las mujeres está en riesgo. Estamos llegando, si no me equivoco, a 26 feminicidios en lo que va del año, es decir, asesinatos de mujeres por el hecho de ser Claro. mujeres, y no hay soluciones reales. En tanto, no hay casas de amparo públicas y estatales y gratuitas para las mujeres y sus hijos e hijas. El ninguneo que reciben las mujeres muchas veces salía de denunciar. Lo que ha ocurrido con las tobilleras, que tampoco
ha dado resultado en muchos casos por diferentes motivos. Aparte de la poca cantidad. Aparte de o sea, la insuficiencia de esas tobilleras. Entonces, también el Poder Judicial, cómo actúa, ¿no? Muchas veces con carencia en cuanto a lo que es la perspectiva de género necesaria para abordar este tema. O sea, no hay respaldo ni psicológico, ni económico, ni jurídico para las mujeres violentadas, que en muchos de los casos de los feminicidios había denuncias realizadas. Entonces, eso muestra que los feminicidios son evitables y nosotros responsabilizamos al gobierno por todos esos hechos. Hay una ley, que es la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que no cuenta con presupuesto. Nosotros consideramos que, obviamente, es positiva en gran cantidad de aspectos, pero si no cuenta con presupuesto, realmente no se puede llevar a cabo. No se puede llevar adelante. Entonces exigimos que haya presupuesto. Hoy, de acuerdo a documentos oficiales, es un 0,028%. 0,028. Sí, del gasto no es mucho, público, si hablamos en porcentaje no es nada. Absolutamente nada, lo que se dedica a combatir de presupuesto, de gasto público para combatir la violencia que sufrimos las mujeres. Y hoy en día, cuando uno ve discursos que hablan, ¿no?, del precio, por ejemplo, de los implementos que tienen que ver con la higiene femenina y con, ¿no?, por ejemplo, las toallas femeninas y demás, sí. Por supuesto que eso debería bajar de precio. Por supuesto que tiene que ver con el costo de vida y con artículos que precisamos las mujeres en nuestra cotidiana. Ni que hablar. Pero estamos hablando de que estamos a una semana o menos de las elecciones. Eso ya habla de una demagogia importante. Y estamos hablando de un gobierno que realmente no ha brindado soluciones a la muerte de las mujeres, al asesinato de las mujeres. Claro. Entonces, pero ellos dicen que van a hacerlo mejor. Dicen. Sí, en 15 años no lo han hecho lo mejor y realmente eso lo tenemos que seguir denunciando. No hay soluciones. Otro gran tema que es muy preocupante en cuanto a la situación de las mujeres es la trata. La trata, que además tiene que ver muchas veces, la mayoría de las víctimas de trata son mujeres con fines de prostitución, es decir, de explotación sexual. Ahora, por ejemplo, se va a instalar UPM2, y ahí en Pueblo Centenario ya están surgiendo whiskerías en las que, obviamente, un montón de mujeres, muchas veces empujadas, ¿no?, por lo que es la miseria, las condiciones de vida en las que se encuentra nuestro pueblo, que van a ser prostituidas ahí, es decir, van a ser explotadas sexualmente. Claro, y eso ya pasó en Fraiventos. Exacto. Está comprobado que los mega emprendimientos generan un aumento de la trata y de la explotación sexual, sin duda. Y eso no se ha hablado nada de cómo prevenirlo, ni nada, no está el tema en la mesa. Y a nivel del gobierno no. Y tampoco de la derecha tradicional, ¿no? Obviamente, digo, de la Unidad Popular sí proponemos el combate a la trata. Claro. Y en el gobierno no, inclusive no se le ha destinado un presupuesto necesario. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la solución habitacional a las personas que han sufrido, que han sido víctimas de trata. Claro. ¿No? Y por supuesto que tampoco se está desarrollando una política de trabajo, de vivienda, de salud, de educación, que podría brindarle a las mujeres otras condiciones de vida y no empujarlas a la prostitución, ¿no? En el caso de aquellas que no son víctimas de trata, pero sí muchas veces son empujadas hacia... Están obligadas, claro, a prostituirse. Claro. Ahora, eso va de la mano también, me parece, con esto que también se está hablando mucho, de la campaña que está llevando a cabo el Partido Nacional, o más bien Larrañaga, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? O sea, por supuesto que estás en contra de toda esta reforma, ¿no? Así es. Ayer estuvimos en la marcha de No a la Reforma y consideramos, como dice el eslogan, que no es la forma, en el sentido de que hay que atacar las causas profundas de lo que es el problema que es real de la inseguridad, que tiene que ver con la falta de trabajo, ¿no?, el desempleo, la rebaja salarial, la falta de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, es decir, las condiciones de vida que van llevando a que muchas veces las personas terminen delinquiendo, ¿no? Entonces, la represión no es la solución, entendemos, y realmente a lo que apunta es a criminalizar a los pobres, a los jóvenes y a la protesta. Ahora, justamente, viste, hay un tema que se engancha en lo que veníamos hablando anteriormente con esto. Por ejemplo, se habla de, obviamente, dar
cadenas perpetuas y hasta, no sé, pena de muerte, y se habla mucho de las rapiñas, los asaltos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de violadores, como hablábamos recién de la trata, Ujú. ¿no? ¿Ahí a vos te parece que hay algún tipo de educación que puedan recibir esta gente como para reinsertarse después en la sociedad? ¿O ya deberíamos ir para otro lado, para otros puntos? Primero, o sea, lo que me parece importante es trabajar en la prevención, que Claro, eso no se realiza, ¿no? Entonces, en tanto no hay un acceso igualitario a la educación y muchas veces no hay una educación con perspectiva de género, es decir, hay un montón de condicionantes ahí que ya de pique no previenen, no evitan la violencia hacia la mujer, ¿no? Que no depende solamente de la claro, educación, tiene que ver obviamente con el sistema económico en el que vivimos, ¿no? El capitalismo. Pero desde ese lugar, digamos, no se previene. Y por otra parte, habría que analizar caso a caso y ver, ¿no? Pero siempre, digamos, la salida tiene que ser tratar de rehabilitar a esa persona, claro, sea el delito que haya realizado, obviamente, digamos, una sanción en el sentido de, no es que uno justifique, inclusive condenamos la violencia ejercida particularmente hacia las mujeres, y nos indignamos y nos llenamos de dolor, pero si uno piensa, digamos, en las soluciones, no va a ser la solución agregar más penas eso nunca ha sido la solución en ninguna parte del mundo en la que se ha claro. aplicado. Si nosotros queremos soluciones de raíz, tenemos que ir por la parte de prevención y de intentar un camino de rehabilitación, que eso hoy en día no se está dando, si uno mira las condiciones en las que se encuentran las cárceles, ¿no? Claro, es un proceso largo, Exacto, es un proceso ¿no? largo y después, bueno, obviamente que habrá que ver caso a caso también. Y Claro, ahí, bueno, habrá que hacer evaluaciones también desde el punto de vista psicológico, es decir, caso a caso, bueno, en qué medida esa persona puede reinsertarse en la sociedad, en qué tiempos, en qué condiciones, o sea, hacer un real seguimiento también. claro. El Eh, PCR en este aspecto lo que propone es justamente el tema educación y el sí, tema cambiar de raíz. Sí, o sea, el cambio de raíz que en realidad no basta solamente con la educación, en realidad el cambio tiene que venir también con lo económico, ¿no? O sea, Claro, como te decía, el trabajo y también obviamente eso tiene que ver con la educación, es decir, dialécticamente están de la mano, claro, ¿no? Y también lo que denunciamos cuando hablamos de la reforma es que para prueba de ello, de que en realidad no es el camino, vemos que se ha invertido un montón en el Ministerio del Interior en cuanto a términos de presupuesto, tampoco para salud, tampoco para vivienda, tampoco para educación, y las soluciones a la inseguridad no las vemos, claro. ¿no? Inclusive hay un alto grado de militarización en ciertos cuerpos, por ejemplo, la Guardia Republicana, que lo que hacen es todo el tiempo amedrentar muchas veces a los jóvenes. Yo trabajo en el ISO 39, donde en abril un joven fue víctima de un abuso por parte de la Guardia Republicana. Y Claro. eso es moneda corriente en determinados barrios. Sí, a mí me dejó medio impresionado, digamos, el tema de que hasta Manini estaba en contra de la reforma. Cosa que me parece medio como que a la gente dice, no, militar viejo no sé qué, estar a favor, pero no, está en contra. No, Eh, eso por lo menos a mí me asombró, Sí, o sea, ¿no? en realidad también hay muchos manejos demagógicos, ¿no? Mm, Manini cómplice de los torturadores, de los asesinos, de la dictadura militar fascista, ya con eso, digamos, después de claro, lo que pueda decir respecto a la reforma, sabemos que en realidad este, está de ese lado. claro. A eso quería llegar, aparte, ¿no? El tema de los desaparecidos. Eh, no se ha movido mucho. Por ejemplo, a mí me parece raro de que justo en época electoral se empiecen a encontrar. Este, y todo este tiempo anterior, como que quedó todo medio quieto. Sí, sí, ¿Qué opinan ustedes? mira, nosotros lo que denunciamos es que no se ha anulado la ley de impunidad, que eso es lo primero que tendrían que haber hecho. Mm, Ese fue el primer proyecto de ley de la Unidad Popular que duerme en los cajones porque no ha contado con la voluntad política. Entonces, ahí ya vemos, ¿no? Y obviamente que no se ha hecho nada. No se ha hecho nada por la verdad, por la justicia, porque realmente paguen por los crímenes que cometieron.
claro. Y sí, se maneja de forma, tristemente, se maneja de forma muy demagógica, que parece ser la palabra de la nota, realmente porque, o sea, no puede ser que jueguen con la lucha de un montón de compañeros y de compañeras que dieron la vida por las causas del pueblo. Claro. Y de tantas madres, tantos familiares que, que están Ahora, realmente... no es como una falta de respeto justamente al Exacto, pueblo de parte de los mismos que estuvieron adentro. O sea, a ver, si yo estuve preso, ponele, y me hayan torturado y todo eso, que por suerte no lo pasé, digo, pero si yo hubiera estado ahí, no creo que, no sé, ¿no? Pero digo, yo pienso que no saldría a perdonar, por decirlo de alguna manera, a la gente que le hizo algo, que me hizo algo a mí, que le hizo algo a mis compañeros, a los que lucharon por mis mismas ideas o exacto, parecidas. sí. Digo, y a los familiares, ¿qué les digo? ¿No? O sea, yo lo pienso de esa manera, ¿no? Que, por ejemplo, de Luisa Cuesta, ¿no? Claro, ahí Que está, ahí tenés se un murió ejemplo. sin poder saber qué fue de su hijo, de Claro, Nevio Melo Cuesta, ¿no? Mártir claro. también del PCR. Y eso realmente es una injusticia que nos llena de indignación y que, o sea, muestra que eso que es un tema clave, es un tema clave de los derechos humanos. Habría que cambiar el tema de la educación también militar, ¿no? O sea, eh, hay dos campanas que yo he sentido por ahí, ¿no? Ujú. Una es cambiar la educación militar en el liceo militar ya desde la base, educarlo de otra manera, y la otra campana es que el liceo militar no exista, que hagan liceo común y corriente y después de terminar el liceo de ahí, si quieren, pueden hacer una carrera militar con otra preparación. ¿En cuál de las dos maneras puede ser, digamos, la correcta o la que estás de acuerdo vos? Bueno, a mí capaz que me gustaría, para pronunciarme Mm, por uno de los caminos, analizar un poco más, ¿viste? No sé si claro, tirarme ya ahora, digo, quizá hay una posición más tomada respecto a eso. Yo no, si bien soy educadora, no he estudiado acerca, o sea, profundamente lo que es claro, la educación militar. Sin duda que en cualquiera de sus variantes, obviamente que tiene que tener la perspectiva de los derechos humanos. claro, Por algo la Unidad Popular impulsó la reforma de la ley orgánica militar en el sentido de que no puede ya tener, basarse en lo que es la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Entonces, por supuesto que es clave o sea, que en realidad o sea, lo que es las Fuerzas Armadas, el Ejército, no debería estar, digamos, como aparato represivo para el pueblo, claro. Y ahí ¿no? está la otra pregunta que te iba a hacer. En realidad, en este país, en Uruguay, ¿el ejército sirve para algo o no sirve para nada? No, nosotros concebimos que en realidad, o sea, ¿O habría que reformar y poner una guardia especial para, yo qué sé, ciertas tareas? y en realidad la tarea principal que debería tener es el tema de la defensa de la soberanía, Claro, ¿no? O sea, en un carácter antiimperialista, desde ese punto de vista, pero no para reprimir al pueblo como hoy existe, claro, y que, bueno, está ahí, el aparato represivo no se ha desmantelado, y eso también es responsabilidad del gobierno, ¿no? claro. E inclusive estos cuerpos, como te decía, como la Guardia Republicana, que han reprimido a los gurises en el Codicen, que han reprimido en las marchas contra UPM. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, y para redondear, para terminar, ¿qué es lo que espera el PCR a partir de ahora globalmente, ¿no? Hablando, por ejemplo, viene UPM2, bueno, una cantidad de cuestiones que hay que seguir, no, hay que empezar a solucionar. Sí, más bien que nosotros estamos en este frente de lucha, digamos, a nivel electoral, pero nosotros militamos a nivel del movimiento Claro, ambientalista, a nivel de lo que es la defensa de los derechos humanos, en el movimiento de mujeres, en el movimiento sindical clasista, en el movimiento estudiantil, y en realidad nosotros llamamos a votar a la 960 para fortalecer esas luchas. Entonces, para tener una bancada en el Parlamento que sea eco de esas luchas que nosotros damos en la calle, en las organizaciones sociales. Entonces, en ese sentido, el camino que proponemos es la lucha, enfrentar claro, a UPM para que no se instale, para enfrentar también al tren, que hay, por suerte hay un conjunto de vecinos y vecinas también dando esa pelea, y ante todo eso que se nos viene, sabemos que viene un ajuste, que no hay una discusión entre mm, Martínez y la calle Pou respecto a eso, sino que en todo caso abordan, bueno, cómo van a
Claro, hay como una especie de aplicarlo. acuerdo ahí medio escondido. Sí, medio acuerdo tácito que al final terminan discutiendo de cosas que no muestran realmente el trasfondo, que en realidad en cuanto a la aplicación del ajuste están de acuerdo. Claro, Entonces, ante eso tenemos que salir a luchar. claro. Ese es nuestro camino, el camino de la lucha en todos los terrenos. Bien. Por último, ¿qué le dirías vos al guriserío, como digo yo, de 20, 20 y pico de años, que es la primera, segunda vez que vos van a votar? ¿Por qué el PCR? Bueno, yo les diría que por lo anteriormente dicho, porque Mm, nosotros en claro. realidad somos militantes y estamos para la lucha. O sea, ¿qué Este, pueden esperar ellos, ¿no? De ujú, que el PCR puede hacer, puede llegar a... O sea, vamos a poner el ejemplo de que ya hay gente del PCR, de Unidad Popular, en diputados, senadores, todo lo que quieras, ujú, ¿no? Porque hay que ver sí, optimistamente la cosa también. ojalá que sí. Claro. Bueno, ¿cuáles son las luchas fundamentales ahí que a vos te parece que puede favorecer a la juventud? Bueno, la juventud particularmente, nosotros en nuestro programa planteamos lo que tiene que ver con atender a las demandas de empleo. Mm, Hoy en día los jóvenes son precarizados, tercerizados, y muchas veces es muy difícil conseguir un empleo porque se solicita hasta la claro, experiencia laboral inexistente, lógicamente. claro, Entonces, bueno, atender al empleo juvenil, que consideramos que hoy no sucede. Por supuesto, el 6% para la educación, que lo hemos reivindicado y lo hemos defendido en el Parlamento y en la calle, quitando, por ejemplo, de lo que es el pago de los intereses de la deuda externa, ¿no? De claro, las exoneraciones fiscales a gran capital. Entonces, nuestra defensa irrestricta en ese sentido, una educación que sea integral, que brinde cultura general, que no esté volcada simplemente a satisfacer las necesidades de un supuesto mercado laboral. Y por supuesto también hay otras propuestas que también se han hecho en cuanto a la vivienda. El Plan Nacional de Vivienda Popular permite que las familias jóvenes o los jóvenes cuando quieren independizarse puedan acceder a una vivienda, que eso es tan difícil y muchas veces un joven tiene que claro, alargar la estadía en la casa de, de- claro. de su Muchas veces no familia, pueden padres, formar madres. pareja e irse porque tienen esos Exacto, problemas. exacto. ¿Cómo se pueden comunicar con el PCR? Si el Bien, que quiere comunicarse dice, mira, me interesa, ¿cómo pueden hacer? bien. Tenemos un celular que en realidad es de la lista 960 y también del PCR, que es 098-000-960. Después estamos en el Facebook, que es Pueblo en Lucha, en lista 960. También en el Twitter, en el Instagram, Bien, que también es una red bastante solicitada por los jóvenes. Y tenemos un local en La Teja, que es Carlos María Ramírez, 425, esquina Gobernador del Pino. donde termina el cementerio, donde empieza, depende de qué lado vengas, ahí cruzadito está. Exacto. Bien, bueno, Paula Davide del PCR, lista 960, vamos a reiterar la lista. Ujú, ahí está. Gracias por estas palabras. Bueno, gracias a ustedes por el espacio.